Bienvenidos todos. Este es el tercero de 4 videos sobre el manejo de datos cualitativos. Esta sesión trata sobre los procedimientos de transcripción. En particular, esta sesión cubrirá 3 puntos principales: comprender qué son las transcripciones y cómo realizarlas, examinar buenos y malos ejemplos de transcripciones y considerar los puntos clave sobre las traducciones de las transcripciones. En pocas palabras, el proceso de transcripción tiene lugar cada vez que nos dedicamos a transformar datos cualitativos de grabaciones de audio o video en texto. Para complicar las cosas, y según la escuela de pensamiento de la que vengo, la transcripción no es solo un relato objetivo de datos grabados, sino que es un proceso de transformación de los datos de sonido a texto, que implica tomar decisiones sobre dónde seleccionamos qué aspectos a incluir o excluir de las grabaciones de audio o video, por ejemplo pausas, vacilaciones, errores gramaticales, según sean relevantes para el propósito de nuestra investigación. Y esta ya es una etapa de interpretación donde vamos dando significado a los datos. Necesitamos tomar estas decisiones selectivas antes de iniciar el proceso de transcripción y constituyen una etapa inicial de la interpretación de datos. Podemos registrar estas decisiones por escrito cuando se trabaja en equipo, para garantizar que todos los miembros del equipo estén en sintonía y como parte también del rigor del enfoque. La superposición entre la gestión y el análisis de datos en los enfoques cualitativos es una de las diferencias principales respecto a los datos cuantitativos, donde el manejo y el análisis de datos son 2 procesos separados. Es importante señalar que incluso cuando se utiliza software de transcripción para respaldar esta tarea, el proceso sigue incluyendo interpretación, porque los algoritmos en los que se basan están diseñados por humanos que forman parte de contextos sociales específicos. Además, una vez que el software ha convertido el audio en texto, es necesaria la intervención humana para verificar la precisión y editar tanto la puntuación como otras partes menores según los requisitos específicos de la investigación. Otro aspecto a considerar es que nuestras perspectivas teóricas desempeñarán un papel en las decisiones que tomemos al transcribir y, por lo tanto, darán como resultado que las transcripciones sean una construcción de un proceso interpretativo. Existe una diferencia principal entre los enfoques naturalizados y desnaturalizados. El primero emplea transcripciones textuales, con símbolos para capturar tantos detalles como sea posible para representar fielmente el habla. Por un lado, este enfoque puede resultar útil para captar matices de las interacciones con los participantes. Por otro lado, sin embargo, el uso excesivo de señales no verbales puede confundir el significado de las declaraciones de los participantes. El segundo, el enfoque desnaturalizado, se centra más en los significados dentro de las interacciones y menos en cómo se dicen las ideas y que transmiten esos significados sobre las vidas de los participantes. Es importante señalar que no existe una elección mejor o peor entre enfoques. Más bien, la pregunta de investigación y el tipo de información buscada determinarán el enfoque de transcripción más útil para ese propósito específico. Por ejemplo, si está interesado en cómo se utiliza el discurso para negociar la adopción de prácticas agroecológicas entre los agricultores, entonces un enfoque naturalizado sería más adecuado para este propósito. Sin embargo, si estamos interesados en los significados y percepciones relacionados con la adopción de prácticas agroecológicas entre socios, entonces sería más útil un enfoque desnaturalizado de la transcripción. Otras consideraciones se relacionan con el hecho de que las elecciones sobre la transcripción pueden influir en cómo se percibe a los participantes de la investigación. Dentro de un enfoque naturalizado, por ejemplo, mantener expresiones en inglés no estándar puede revelar la etnia, el grupo de edad y el origen socioeconómico de los participantes y esto, en ocasiones, puede influir en cómo los analistas perciben a los participantes. Como consecuencia, el análisis de los datos de las entrevistas puede estar sujeto a prejuicios. Un ejemplo podría ser desarrollar suposiciones sobre la pereza de algunos participantes de la investigación debido a sus orígenes étnicos y socioculturales, lo que puede afectar negativamente los programas de intervención diseñados para ellos con base en los resultados del estudio de investigación. Al mismo tiempo, mantener estos matices en el habla puede ayudar a tener datos socioculturalmente ricos que podrían mejorar los resultados de la investigación.
En este caso, las intervenciones pueden diseñarse de una manera más relevante para las características y necesidades de los participantes. Un ejemplo podría ser elegir incluir contenido en las intervenciones de los programas sociales que sea más relevante culturalmente para los participantes, por lo tanto, mejore su participación y compromiso. Un paso importante en este proceso es detenernos y reflexionar sobre las decisiones de transcripción que tomamos. Para ayudarnos a elegir qué enfoque sería mejor para los participantes, podríamos preguntarnos también cómo los propios participantes transcribirían su propio discurso. Por ejemplo, para mi investigación para el doctorado en Jamaica, elegí mantener la ortografía de las palabras patuá-jamaicanas en la mayoría de los casos, porque sabía que los participantes usaban esa misma ortografía cuando enviaban mensajes de texto por WhatsApp a diario. Otro aspecto útil sería que el entrevistador aclarara al transcriptor las señales no verbales o las vocalizaciones involuntarias. Por ejemplo, un resoplido o una risa en una grabación de audio pueden resultar confusos e interpretarse respectivamente como un llanto o una risa, cuando en cambio pueden indicar que el participante simplemente tiene un resfriado o una risa nerviosa. Como veremos más adelante, tomaremos diferentes decisiones en función de si somos nosotros el transcriptor o lo es otra persona. El método de análisis que utilizaremos influirá en las decisiones que tomemos sobre el tipo de transcripción que elijamos utilizar. Por ejemplo, si utiliza el análisis de conversación, necesitará una transcripción más detallada de los elementos de la conversación, mientras que si utiliza el análisis de contenido, estos no importarán porque estará más centrado en los temas y significados contenidos en la interacción. Tanto en el caso de que nosotros realicemos transcripciones como cuando exista un transcriptor externo, es preferible seguir las mismas pautas éticas y de protección de datos. Este aspecto debe acordarse desde el principio cuando se emplean transcriptores externos, para ser coherentes. Es importante verificar que tengamos suficiente espacio para almacenar los archivos de audio/video en nuestros dispositivos y que hayamos acordado un método seguro para compartir documentos con nuestro transcriptor o transcriptores para garantizar un proceso libre de problemas. Necesitamos planificar nuestro tiempo de transcripción en función del método de análisis elegido. Por ejemplo, las transcripciones palabra por palabra pueden tardar 3 horas por cada hora de conversación. Algunos factores que pueden afectar la cantidad de tiempo necesario son si las grabaciones involucran entrevistas individuales o discusiones de grupos focales, la calidad del sonido, la claridad del habla de los participantes, nuestra velocidad de escritura o la del transcriptor, etc. Anteriormente, era una práctica común utilizar un pedal. Hoy en día, los programas informáticos como el reproductor multimedia o Audacity facilitan mucho la tarea de reproducir y pausar la grabación de audio mientras se transcribe. El proceso de transcripción se puede combinar con un software de transcripción, como ExpressScribe, Otter, AI o Trint. La pregunta sigue siendo si existe algún software disponible que incluya los idiomas locales. Algunos programas tienen funciones útiles que ayudan a mejorar la calidad del sonido eliminando el ruido de fondo. Esto puede resultar especialmente útil en caso de que realice entrevistas en un lugar donde no pueda realizar cambios en el entorno. Por ejemplo, una vez estaba realizando una entrevista durante la temporada de lluvias en Jamaica, y el ruido de la fuerte lluvia cubrió casi por completo la voz del entrevistado en la grabación. En ese caso, no tenía acceso a funciones para mejorar la calidad del sonido y tuve que confiar en las notas escritas a mano que había tomado durante la entrevista. Es útil combinar las transcripciones de las grabaciones de audio con notas sobre el lenguaje corporal, el tono, las expresiones u otros elementos relevantes y no verbales de los participantes, así como lo que ocurrió en el entorno, con el fin de construir una imagen más rica para nuestro análisis de datos. Es importante configurar nuestra estación de trabajo de forma ergonómica ya que las transcripciones requerirán horas de trabajo y descansos entre medias. Usar números de línea en nuestro software de procesamiento de textos nos puede ayudar a consultar fácilmente partes de las transcripciones, y usar un formato de texto enriquecido puede simplificar la importación de archivos en el software de análisis de datos. Estos pasos nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestros datos cualitativos para una transición fluida entre las diferentes etapas del proceso de análisis.
Necesitamos determinar la disponibilidad de presupuesto antes de enviar las grabaciones al transcriptor y verificar los métodos de cobro, por ejemplo, por minuto u hora grabados, o por tiempo necesario para transcribir. Necesitamos discutir todos los costos involucrados con los transcriptores, como el IVA, los cargos suplementarios y cuando se aplican, etc. También sería prudente pedirles que firmen un acuerdo de confidencialidad. Necesitamos determinar si es necesario transcribir las conversaciones triviales al comienzo de las entrevistas. Verifique la calidad de una transcripción terminada antes de enviar más. Utilice un registro de transcripción, es decir, un registro con una lista de todas las entrevistas realizadas, donde lleve un registro de las que han sido transcritas y de las que aún necesitan transcribirse, donde pueda comprobar su propio progreso de transcripción o lo que se ha completado por el transcriptor y se le ha pagado, para fácilmente manejar y realizar un seguimiento de las grabaciones y de su presupuesto. También es importante proporcionar a los transcriptores instrucciones relacionadas con el propósito de la investigación y los requisitos de transcripción. Los objetivos de la investigación también determinarán el nivel de detalle necesario, por ejemplo, si se deben transcribir aspectos no verbales, vocalizaciones involuntarias, detalles de pausas, etc. Podemos elegir si utilizamos un sistema estandarizado de símbolos de transcripción. Por ejemplo, el desarrollado por Jefferson puede ser útil, en función de nuestros objetivos y enfoque de investigación. Podemos utilizar formatos específicos en las transcripciones en función del software de análisis utilizado, o no, o de la necesidad de archivo. También es útil tener un glosario de términos de uso frecuente que se utilizan en las entrevistas y que no son de uso común cotidiano, y cómo transcribirlos. Necesitamos recopilar toda la información y compartirla con los transcriptores, y luego verificar la precisión y calidad de las transcripciones. Esta imagen muestra un ejemplo de una lista de símbolos basada en el sistema ideado por Jefferson, aunque existen variaciones que se pueden encontrar en línea. Podemos ver, por ejemplo, que se puede indicar cuando hay pausas con un punto, entre paréntesis, o podemos indicar el número de segundos que dura la pausa, o otras opciones. También es importante destacar, y lo veremos en el siguiente ejemplo, que podemos adaptar estos símbolos a nuestras preferencias. Ya sea que el entrevistador sea también el transcriptor o contrate a uno externo, es una buena práctica transcribir primero los archivos de audio en el idioma original y luego traducirlos a otro idioma de destino, si es necesario. Necesitamos considerar si un alto nivel de precisión de las transcripciones, por ejemplo, las expresiones vernáculas, puede exponer las identidades de los participantes o fomentar percepciones negativas hacia ellos. Además, siempre debemos recordar anonimizar a los participantes en las transcripciones y desarrollar un protocolo para referirnos a ellos con identificaciones de participantes vinculadas a sus nombres reales que se almacenan por separado y de forma segura en un documento que contiene una lista de los participantes de la investigación. Las soluciones relacionadas con tener un buen protocolo para proteger las identidades de los participantes se pueden discutir en un seminario separado. Las precisiones relacionadas con aspectos del habla como la velocidad, el tono, el énfasis, etc., pueden afectar la interpretación de los datos. Aquí podemos ver un ejemplo de dos formas diferentes de transcribir una misma entrevista. Estos son 3 breves extractos de una entrevista en línea, que veremos por separado en las siguientes diapositivas. El contexto fue una entrevista semiestructurada sobre el papel de coordinación del entrevistado y de sus conocimientos y de su experiencia trabajando dentro de redes de investigación de agricultores en 3 regiones diferentes: los Andes, África Occidental y África del Este y del Sur. Con solo mirarlo, ¿puede decir cuál puede estar mal y qué tiene de malo? El de la izquierda, a primera vista, aparece simplemente como un extracto de texto que no contiene ningún símbolo que indique cómo ocurrió la expresión. No hay puntuación ni indicación de pausas ni otras señales del habla. No se puede reconocer visualmente quién hace una pregunta y quién la responde, y ni siquiera se puede decir qué parte del texto pertenece al entrevistador y cuál al entrevistado. No hay indicios de habla superpuesta, pausas o énfasis en el habla o de actividades no verbales. En este sencillo ejemplo,
podemos ver un extracto de una entrevista donde se anonimiza al entrevistado y se le indica con una identificación codificada. Simplemente significa mujer encuestada y luego un número de identificación asignado, que es 01. El investigador se indica como y por entrevistador. Si hubiera habido más de un investigador en el equipo, probablemente habría usado el nombre del investigador para distinguirlos. Aquí podemos escuchar la primera parte del extracto de la transcripción de la diapositiva anterior. Muchas gracias. Y, debido a que mencionó las diferencias, sin pensarlo mucho, ¿cuáles son las diferencias más importantes que vienen a la mente si piensa en las diferentes regiones? Eso es, ok, entonces. Puedes elegir los aspectos en los que quieres enfocarte. Sí. Es Esto es solo desde mi perspectiva y es muy general, pero diría que una diferencia es que el papel de las diferentes organizaciones en las regiones es ligeramente diferente. En África Occidental tienen muchas organizaciones de agricultores muy fuertes y las organizaciones de agricultores, o federaciones de agricultores en algunos casos, son bastante centrales y se han vuelto cada vez más a las redes de investigación de agricultores y así pueden usar quiero llamarlo tal vez capital social, pero de todos modos usan sus conexiones con agricultores en muchas regiones diferentes y muchos agricultores diferentes para crear una gran red de agricultores y ellos pueden estar haciendo este trabajo que puede ser parte de un FRN, por ejemplo. Y obviamente, hay diferencias en los cultivos, en las técnicas agrícolas, en el clima, ya sabes, los suelos ya sabes, hay muchas otras diferencias. En África Oriental y Meridional las ONG son a menudo las organizaciones que son más centrales para el desarrollo de una FRN. Podría ser una ONG o una organización de la sociedad civil o una organización comunitaria. Y luego, en los Andes es una especie de mezcla, y creo que, ya sabes, lo interesante es de los Andes eso la profundidad de una experiencia y su historia con métodos participativos. Entonces, ya sabes, hay una larga historia de movimientos emancipadores y centrada en el agricultor investigación y práctica, etcétera, así que son simplemente, cada región tiene sus propias especificidades y sus propias fortalezas realmente. La transcripción de la primera parte en el lado derecho muestra algún uso de los símbolos desarrollados por Jefferson, que están resaltados, como los corchetes para indicar la superposición del discurso del entrevistador y el entrevistado, los 3 puntos para indicar una breve pausa y, al final, también podemos ver el uso del símbolo de 2 puntos para indicar una vocal más larga pronunciada por el hablante en la palabra larga, para indicar un énfasis en el tiempo que han existido los movimientos emancipadores en la región de los Andes. También puedes notar que no seguí exactamente los símbolos proporcionados en la lista por Jefferson y en cambio los adapté a mis preferencias. Por ejemplo, para pausas cortas no utilicé corchetes para encerrar los puntos o el número exacto de segundos que duró la pausa. En mi opinión, esto ayudó a mejorar la fluidez en la lectura de la transcripción. Esta elección también indica que los símbolos de transcripción pueden usarse como guía pero también pueden adaptarse a nuestras necesidades. Lo importante es que, cuando trabajamos dentro de un equipo de investigación, informamos a los demás miembros del equipo sobre el significado de los símbolos utilizados para garantizar la precisión y el rigor en el análisis de los datos. Aquí podemos escuchar la segunda parte del extracto de la entrevista que vimos en la diapositiva 12. Risas. Esa es una pregunta realmente difícil. Bueno, creo que en África Occidental una fortaleza es justamente el número de agricultores a los que pueden llegar bastante Con los tipos de infraestructuras y organizaciones que tienen puede llegar a muchos agricultores con bastante eficacia. Entonces, eso ciertamente es uno. Yo, y
Ya sabes, la cosa es que varía mucho según el proyecto. Esa es la otra cosa. Fum. En este segundo extracto de la transcripción del audio de la entrevista, podemos notar el texto entre corchetes dobles para indicar una actividad no verbal, como reír. La notación del lenguaje corporal puede cambiar el significado de la interacción. Por ejemplo, la omisión de las risas puede hacer que la afirmación parezca seria y que se pierda el humor que contiene. Aquí podemos escuchar la tercera parte del extracto de la entrevista que vimos en la diapositiva 12. Querer traer también el conocimiento de los agricultores, eso es lo importante, creo. Es que tú. Ajá. Es que tú también, creo que la mayoría de los FRN realmente están prestando atención a los conocimientos de los agricultores y a los conocimientos locales y a las diferentes formas de los mismos, a veces también los conocimientos tradicionales e indígenas. En este breve extracto de las transcripciones de la tercera parte de la entrevista, en el lado derecho, podemos notar el texto subrayado donde el entrevistado destacó el concepto que expresaba, que está resaltado en azul. Tener una indicación de lo que el participante enfatizó es útil para la interpretación de los datos y también para transmitir el tono con el que se hace una declaración, que puede alterar su significado. En cuanto a la traducción, se necesitan traductores y traducciones cuando el idioma de destino es diferente al idioma de los participantes. Deberíamos presupuestar tiempo adicional para la traducción considerando un promedio de 10 páginas traducidas por persona al día. La experiencia de los traductores puede ayudarles a incluir significados culturales además de las traducciones literales. Una mayor comprensión del contexto lingüístico y social dentro del cual se dicen las cosas puede ayudar a llegar a un significado traducido que sea equivalente a lo que se dijo en el idioma original y contextualmente preciso. La traducción también es interpretación, primero a través del proceso de transcripción palabra por palabra y luego, a través del proceso de traducción al idioma de destino, donde interpretamos datos y tomamos decisiones analíticas. El uso del modelo de traducción de Breslin mediante el empleo de 2 traductores bilingües familiarizados con el área de investigación puede ayudar a la precisión de la traducción. El primer traductor traduce del original al idioma de destino y el segundo traduce nuevamente al idioma original. Luego comprueban la correspondencia entre los 2 textos y negocian las diferencias. Esta es una lista de recursos útiles para explorar algunos de los puntos cubiertos con más detalle. En caso de que esté interesado, las diapositivas de esta presentación, así como muchos más recursos, se pueden descargar de nuestro sitio web en stats4sd.org/resources. Muchas gracias.